Quisiera que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Vamos a estar leyendo el versículo 2 y de ahí vamos a saltar al versículo 22. Y la Biblia dice, en presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a los hijos de Amalek, a los hijos de Amalek, por lo que le hicieron a Israel, oponiéndose en el camino cuando subían de Egipto. Vamos a leer el versículo 3 y de ahí saltamos al 22. Ve pues y hiere a Amalek y destruye lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pechos, vacas, ovejas y camellos y asno. Y el versículo 22 dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El que no conoce la historia de Amalek pudiera decir que Dios es un Dios injusto. Escuché en una ocasión a una persona que es youtuber decir que el Dios Jehová es un Dios injusto, carnívoro, y que se complace en el sacrificio de niños. Y yo dije, wow, ¿cómo habla la ignorancia? Y cuando uno es conocedor de la palabra, que era lo que estábamos hablando minutos atrás, entonces uno va a mirar a Dios desde una perspectiva humana y no desde la perspectiva de la palabra, que hay que mirarle para poder entenderle. Cuando usted conoce la palabra, va a recordar que Amalek, 400 años antes, cuando Israel aún no era un pueblo ordenado, ni tenía un rey, por así decirlo, sino que eran tribus y que Jehová lo estaba dirigiendo y lo había sacado de Egipto. Cuando Israel era débil y no tenía un ejército conformado, Israel, al mando de Moisés y Josué, pidió a Amalek que le permitieran pasar por su tierra. Ni siquiera iban a hacer carga para ellos. No se iban a quedar, no iban a comer nada ahí, pero tenían que pasar hacia la tierra prometida, y Amalek estaba en el camino. Y Amalek engañó a Israel y dejó que pasaran los fuertes primero. Y cuando Israel iba en medio del camino, la Biblia narra que Amalek atacó a Israel a traición y mataron a niños inocentes, mataron a personas débiles, inocentes. Y el Dios mío es un Dios que dice: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Y a Dios no se le había olvidado que Amalek ultrajó a Israel, que era inocente, que no había cometido ningún pecado, que no buscó guerra contra ellos. Pero el Dios de nosotros es un Dios misericordioso, Michelle. Esto es para el youtuber que decía que el Dios nuestro es un Dios que se complace en que se sacrifique niños. Porque Dios le dio 400 y pico de años a Amalek, pastora, para que se pudiera arrepentir. Pero Amalek era una ciudad corrupta, y en vez de arrepentirse, cada día era más mala. Y Dios había resuelto destruir a Amalek, raerla de sobre la faz de la tierra. Usted que lee la Biblia recuerda aquella batalla donde Moisés tenía la mano levantada y el pueblo de Israel peleaba contra Amalek. Y dice que cuando Moisés bajaba su mano, Amalek prevalecía. Pero cuando Moisés mantenía la mano en alta, entonces Israel prevalecía. Y dice que aquel día Josué destruyó a los amalecitas, pero no lo sacó de raíz.
destruyó el ejército, pero Amalek seguía ahí y la maldad estaba ahí con ellos aún. Y Dios le dijo a Moisés en el capítulo 17 de Éxodo, no recuerdo el versículo, ya me estoy poniendo viejo. Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro esto, porque yo voy a raer a Amalek de sobre la faz de la tierra. Y ahí fue donde Moisés llamó a Jehová Nisin, porque Amalek se levantó contra el trono de Jehová y ahora Dios iba a hacer guerra contra Amalek de generación en generación. Esta historia que te acabo de contar o este recuento es para que tú puedas entender, porque cuando tú lees el capítulo 3 y escuchas a Dios decir no perdones a nadie, mata hasta los despechos, probablemente por tu mente pase el cuestionar, pero Señor, ¿y tú no crees que esa orden fue como un poco radical? Ahora, si conoces la historia, entonces sabrá que no. Hay otra cosa, recuerda que Dios conoce el futuro. Tú y yo conocemos el presente. Yo no sé qué va a pasar ni siquiera cuando yo termine de predicar, o qué va a pasar los segundos que me quedan aquí predicando. Pero Dios no tiene tal limitación. El salmista David decía, mi embrión vieron tus ojos. O sea, él estaba reconociendo que aún él no había nacido y ya Dios sabía lo que iba a hacer de David. O sea, que Dios conoce y sabía que esa generación que él estaba mandando a matar hasta los despechos no iba a ser una generación buena. Y más adelante vamos a ver qué trajo la desobediencia de Saúl. Un hombre al cual Dios lo sacó de la tribu más pequeña de Israel, la tribu de Benjamín. Un hombre que, aunque la Biblia narra que era más alto que Israel y era hermoso y era un hombre que donde llegaba causaba impresión, era un hombre que se menospreciaba él mismo, y Dios lo saca de allá y lo pone como jefe de Israel. Y él hizo lo que hacen los gobiernos dominicanos. Perdón que pasó la política, pero los gobiernos dominicanos gobiernan los 2 primeros años bien, y los otros 2, ya usted sabe, sálvese quien pueda. Saúl caminó con Dios 2 años de manera correcta. El Espíritu de Dios estaba con él. La Biblia narra que donde iba y se enfrentaba a cualquier nación, Saúl resultaba victorioso. Pero cuando nosotros hacemos tantas cosas para Dios, eso no es malo, es bueno. Pero si se nos olvida que Dios está interesado más en que nosotros les obedezcamos su palabra, que su palabra esté en nuestra vida, y solamente nos enfocamos en hacer, entre comillas, cosas para Él, hay un problema. Saúl estaba haciendo muchas cosas, entre comillas, para Dios, pero se había olvidado de tener una relación íntima con Él. Y cuando nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, entonces esto causa en nosotros un desenfoque total, y no podemos ver que esta relación con Dios es vital para que podamos vivir una vida sometido a su palabra y en obediencia a ella. Y él era el rey, había tenido muchos éxitos durante estos 2 años, pero se había olvidado de su relación personal con Dios. Una cosa es mi relación aquí con los hermanos, mi adoración aquí con ustedes, y otra cosa es mi relación personal con Dios. Aquí en la iglesia yo puedo venir, adorar, brincar, saltar, y eso es bueno, pero si me descuido de mi relación personal con Dios, será imposible que yo preste atención a su palabra y pueda vivir por ella. Porque aunque aquí en la iglesia Dios me habla, lo que me permite permanecer conectado a lo que Dios quiere para mi vida
es cuando yo le busco en intimidad. Eso me mantiene enfocado en lo que Dios quiere que yo haga. Saúl había perdido esto. Y quiero tratar 3 puntos con ustedes ya para ir terminando. El primer punto es que no basta con la obediencia media. Hay gente que medio obedece, pero una obediencia media es una desobediencia total. Dios fue enfático con Saúl. Dios le dijo: destruye todo. Todo. Esa palabra incluye todo. Pero Saúl quiso tener más misericordia que Dios. Como muchas veces nosotros queremos tener mucho más misericordia de la que Dios quiere tener. Si Dios le dijo a usted todo, es todo. Y no basta con que usted le obedezca a media. Como: Señor, si tú me dijiste que todo, pero yo hice la mitad porque entendí que la otra mitad se podía dejar así. Va a venir un problema cuando hacemos esto. Dios está interesado en que nosotros obedezcamos completamente. El segundo punto: nunca justifiques una desobediencia ante Dios. Más bien, reconoce que fallaste, que pecaste, y apártate del mal. Hay una gran diferencia entre David y Saúl. Y fíjese que si humanamente miramos, David cayó más bajo que Saúl. Una vez estaba yo leyendo la Biblia y después tuve que reprenderme porque dije: Señor, pero no sé, pero como que si no podemos a medir los pecados de Saúl, fueron menos que los de David. Y tú dices que David era conforme a tu corazón. Cuidado si quisiste tener misericordia más de David. Bueno, eso es cierto, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, pero ese no fue el caso. Había una diferencia entre los dos. Aunque David había caído bajo, incluso mandó a matar a un hombre, porque el hombre no quiso acostarse con su mujer para encubrir un pecado que David había cometido. David, cuando se le reprendía por un pecado, se arrepentía genuinamente, se apartaba y no volvía a cometer más ese pecado. Pero Saúl intentaba justificar su pecado, y siempre cuando se le decía que había pecado, él siempre tenía una excusa. Saúl se parecía mucho a Adán. Cuando Dios cuestionó a Adán, porque el primer pecado fue la desobediencia, y en cierta forma siempre ha sido la desobediencia el pecado. Porque ¿qué es el pecado sino la transgresión a la ley de Dios? Desobedecer a lo que Él ha establecido. Y dice que cuando Dios cuestionó al hombre, Adán, allá en el huerto, Adán buscó un culpable, pastora. Adán no aceptó. Quizás si Adán acepta, no estoy diciendo que no habíamos pasado por lo que estamos pasando ahora. Ya él había pecado, pero tal vez ya esto se hubiese acabado y Dios hubiese buscado la forma, qué sé yo. Son cosas que no puedo asegurar porque la Biblia no lo dice. Pero lo primero que hizo Adán fue buscar un culpable. La mujer que tú me diste. Yo estaba bien, no te pedí mujer, tú me la diste y mira lo que pasó. La mujer no se quedó callada tampoco y dijo: la serpiente me engañó. Y la serpiente no siguió hablando porque aparentemente Satanás ya se había salido de ella. Pero todo apuntaba a que Dios tenía la culpa. Como me dijo uno una vez, me dijo: Dios es un padre irresponsable. Porque ¿cómo tú pones a un niño pequeño frente a un peligro para que él decide? Yo le dije: mire, usted está muy equivocado en lo que está diciendo. Dios es el padre más responsable que conozco, porque Dios te advierte. Y Adán no era un niño inocente, Adán sabía. Y Dios no le pidió una gran cosa a Adán, simplemente le puso una prueba simple que él tenía que obedecer. A Saúl también se le puso una prueba simple, pero Saúl venía decayendo. Desde que Israel enfrentó a los filisteos y Samuel le dijo a Saúl que lo esperaba para hacer un sacrificio, Saúl era un cacón. Lo que los pastores dicen: oye, ese es un cacón. Ese era Saúl. Saúl era un hombre desesperado.
Por eso digo que él había descuidado su intimidad con Dios. Porque cuando tú tienes intimidad con Dios, tú esperas en Él. Por eso, cuando estaba pasando por momentos difíciles, digo, aunque Él me matara, yo voy a esperar en Él. Cuando tú tienes intimidad, nada te impacienta. Tú permaneces obedeciendo a Dios, aunque veas que las cosas te son contrarias. Porque tú sabes que tu Redentor vive. Y aún del polvo puede hacer que tú te levantes. Pero Saúl no tenía relación, era desesperado. Y como vio en esa ocasión que el pueblo de Israel estaba desertando, usurpó una posición y ofreció sacrificio. Locura de un hombre cuando se desenfoca de lo que Dios quiere. Entonces, entre David y Saúl estaba esta diferencia. Saúl, en vez de arrepentirse, justificaba su desobediencia. Punto número 3, y es el último punto. Ante una desobediencia, siempre es bueno tener un arrepentimiento genuino. Hay personas que dicen estar arrepentidos de algo, pero no se apartan. Eso es como esos hombres que golpean a sus mujeres y hoy le dieron un trompón y le dicen ellos, bueno, cometí un error, y le llevan flores y le dicen, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Pero la semana que viene vuelven a golpear la pastora. No hay un arrepentimiento genuino ahí. El que se arrepiente de corazón tiene que apartarse del mal. Saúl había dicho que él estaba arrepentido, pero a él le importaba más su posición. Y en el versículo 30 del capítulo 15 lo vemos cuando él le dice a Samuel, Samuel, yo sé que pequé, yo he hecho lo malo delante de Dios, pero yo quiero que tú me honres delante de Israel y delante de los ancianos. Oiga, pastora, el hombre está más interesado en mantener su posición, en querer engañar al pueblo y decirle que Jehová aún está con él, que en arrepentirse y humillarse delante de Dios. Qué gran error cuando nosotros estamos más interesados en lo que la gente va a decir si se entera que cometimos un error, y no estamos más interesados en lo que Dios piensa. No importa lo que la gente quiera decir. Si cometiste un error, arrepiéntete genuinamente, porque lo importante es que Dios está viendo que tú de corazón has tomado la decisión de dejar eso que te hizo caer. Pero ¿qué importa la reputación cuando Dios ya no está contigo? ¿Qué importa la posición cuando el Espíritu de Dios se ha apartado de uno? Cuántos dolores se hubiese evitado Saúl. Pero parece que entre el profeta y el rey había una buena relación. El profeta hizo lo que el rey dijo, pero el profeta le advirtió al rey que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él y que Dios se había provisto de otro rey. Y ya usted conoce la otra historia. Ya usted conoce la otra historia. Hay gente que predica y dice que Dios desechó a Saúl. Dios desechó a Saúl como rey, pero Saúl tenía la oportunidad todavía de salvar su vida, su alma, si no se hubiese empecinado. Pero lamentablemente, cuando no hay un arrepentimiento genuino en nosotros, no vamos a poder prosperar. Nuestro camino va a ir en decadencia, porque realmente decimos una cosa, pero nuestros hechos están divorciados realmente de lo que es. Jesús, siendo hijo, aprendió la obediencia. Él allanó el camino para que nosotros, los rebeldes y desobedientes, podamos ser obedientes y podamos alcanzar en Él, que es el autor de eterna salvación, aquella salvación grande que Dios hizo para nosotros. Digo que Jesús, siendo hijo, aprendió la obediencia, porque
No porque Jesús era un desobediente, o porque era un cacón, o porque como hombre estaba luchando con alguna inmoralidad. Estoy hablando de que Jesús aprendió a someterse a la voluntad de su Padre, aunque Él no era digno de vivir la muerte o de pasar por la muerte que pasó. Porque Jesús no había pecado. Él era perfecto. Y aún siendo hombre, se mantuvo siendo perfecto. Pero Jesús como hombre tenía una voluntad. Por eso me gusta que nosotros tenemos un sacerdote que se puede decirnos a nosotros, hermana, yo pasé por eso. Nosotros no tenemos un sacerdote aéreo, porque muchas veces yo la juzgo a usted, porque yo no estoy pasando por lo que usted está pasando. Pero Jesús pasó por todo lo que usted pasa. Él fue tentado con todo lo que usted es tentada. La única diferencia es que Él nunca cometió pecado, pero Él sabe por lo que usted pasa. Él sabe cuando usted se encuentra en aprieto, porque Él se vio en aprieto. Y en un momento difícil, yo creo que en el más difícil de su vida, donde Él iba cargando el pecado del hombre y se sintió solo, le dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Ahí estaba la voluntad del Jesús hombre, pero rápidamente el hombre que tenía intimidad con Dios recapacitó y dijo: no se haga mi voluntad, sea hecha la tuya, que es agradable, perfecta. Por eso dije que Él aprendió la obediencia. Amigo que estás acá, Dios también quiere que tú vivas una vida en obediencia a Él. El mundo quizás te pueda ofrecer deseos, te puede ofrecer tantas cosas que a la carne le gustan, pero déjame decirte que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si tú estás acá y has oído que Dios está más interesado en que tú le obedezcas que en que hagas sacrificio, sería bueno que en esta hermosa mañana tú oigas su voz y seas obediente a Él, que te llama y te dice: quiero cambiar tu vida. Yo he terminado este mensaje y quisiera que si algún amigo quiere entregar su vida a Dios, desde allá donde está, pueda levantar su mano y nosotros podamos orar por él. Gloria a Jesús. ¿Alguien quiere a Cristo en esta mañana? Es una batalla, porque cuando Dios habla a nuestros corazones, también el enemigo está ahí poniendo otras cosas. Pero déjame decirte que haz lo que Dios te dice que haga y déjale el resto a Él. Cuando Dios me llamó, yo tenía tantas cosas que quería resolver, y por eso no había venido al evangelio y nunca las resolvía. Pero un día dije: no voy a permitir que Satanás me tenga como marioneta. Voy a entregarle mi vida y lo demás que se encargue Él. Así que mientras estamos aquí, amigo, todavía tienes tiempo de recibir al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde.